En marzo del 2010 participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná Aranga y este es un diario de esa experiencia. Llegamos a Resistencia, capital del Chaco. Se conoce como el Gran Chaco, término proveniente del quechua chacu, territorio de cacería, a una zona de bosque seco o monte de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados que abarca el noroeste argentino, Bolivia, Brasil y Paraguay. Esta zona fue habitada por diversas etnias: abipones, ayoreos, chanés, chiripás, chorotes, chiriguanos, guaraníes, mocovíes, pilagás, vilelas, com, más conocido como tobas, y huichis. Una vez terminada la batalla de Caseros, cuando comienza el proceso de organización nacional, se producen las campañas militares contra los indígenas. Las campañas de la Pampa y la Patagonia, al mando del general Roca, ¿no es cierto?, una campaña de exterminio de los pueblos originarios. Y una vez terminada esa campaña, acá en el Chaco se produce lo que se conoce como conquista del Chaco. Esa conquista del Chaco, a diferencia de la campaña del general Roca, tiene como objetivo ocupar las tierras, dominar al indígena, pero sobre todo no es una campaña de exterminio directa, podríamos decir, porque la actividad productiva que se va a realizar acá en el Chaco tiene que ver con una actividad que necesita mucha mano de obra barata, y esa mano de obra barata va a ser la mano de obra indígena. Diríamos que las autoridades de ese momento y las campañas militares van a utilizar un sistema de ocupar primero las márgenes, los ríos, el eje Paraná-Paraguay, para obligarlos a trabajar en los quebrachales. Es una forma de coacción económica que van a utilizar con los indígenas, o sea, le van a quitar su lugar de pesca y de caza. Por eso la conquista comienza precisamente por el eje Paraná-Paraguay. Dice que ellos volvían a sus lugares y se ponían a pescar, ¿no? Digamos que por eso que siempre estuvieron en la costa del río, casi la mayoría de nuestra gente, porque siempre la pesca era lo que más consumían. Nuestra gente, cada uno tenía una especialidad en esos tiempos, ya sea para la caza, para la pesca. Sí, en aquel tiempo había ancianos que comunicaban con los seres que viven en el agua, porque hay un grupo que pescan y después están los que guían, los ancianos que se comunican con la naturaleza. Contanos un poquito dónde estamos, Juan. Estamos en la estación del ferrocarril de los franceses. El ferrocarril llegó aquí en el año 1907. Ya había consumido el bosque del norte de Santa Fe, el bosque del sur del Chaco. A medida que terminaba el monte, avanzaba el ferrocarril. Y junto al ferrocarril, los obrajes, y junto a los obrajes, las fábricas de tanino. Nosotros le proveímos el material para esa infraestructura, en durmiente para el ferrocarril y en madera fuerte para la construcción y en madera fuerte y resistente al agua para los muelles. Y un poquito más adelante el quebracho colorado, que se ocupa para la extracción de tanino, que tiene propiedades curtientes. Esa actividad necesita mano de obra barata, que es la mano de obra indígena. El quebracho colorado es un árbol que crece solamente aquí en el monte chaqueño, hasta el Paraguay. Pero a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se comienza a utilizar el tanino. Y ese tanino servía para la curtiembre.
Las rutas del bosque convergen sobre la playa grande del Obraje. 200.000 toneladas de quebracho contribuyen anualmente al progreso argentino. Las manos, incansables y precisas, cortan a ojo el fluir constante del tanino. Y cada corte tiene exacta, invariablemente, los 50 kilogramos que se requieren para llenar la bolsa. El tanino es muy parecido a la explotación de una riqueza minera. Se consumió hasta agotarlo y era principalmente explotada por una sola empresa que había acaparado el mercado, que era la empresa Forestal. La Forestal, fundada en 1906, era una compañía inglesa dedicada a la explotación del tanino en un área de 2 millones de hectáreas, extendiéndose en las provincias de Chaco y Santa Fe. Contaba con ferrocarriles y barcos propios, puertos exclusivos, moneda propia, policía privada que hacía cumplir las leyes de la empresa, incluso violando la propia Constitución argentina y los derechos humanos de los trabajadores. La empresa mantuvo estas prácticas durante décadas. Las protestas obreras fueron sofocadas sistemáticamente y el poder político sobornado. Cuando una zona del territorio de la Forestal era completamente deforestada, la empresa abandonaba la actividad, dejando desempleadas a miles de familias, lo cual generaba la decadencia de los pueblos. En Chaco y Santa Fe quedaron 1 millón de hectáreas incultivables, pueblos fantasmas y mucha gente en la miseria. ¿Cómo era el sistema de pago a un hachero? ¿Se pagaba por jornada? ¿Se pagaba con trueque? Se le pagaba en valor a la tonelada de lo que extraían del monte. Las toneladas de los hacheros siempre pesaban 700 kilos, ahí ya comenzaba el robo. Y después se le pagaban con vales que se intercambiaban en el almacén del Obraje, que era propiedad de la empresa, y se le aumentaba de sobremanera el precio. Cada 15 años. Cada 15 días. Dice que antes no conocían lo que era el dinero y le pagaban con mercadería, o sea que el mismo patrón tenía como ramos generales que tenía todas las necesidades de los que trabajaban y cada 15 días recibían la mercadería, ¿no?, a través de su trabajo. Dice que eso era en el año 1937, por ahí en adelante, que estuvieron también compartiendo esos trabajos con los pilagá y los mocoví, porque era el único trabajo que había. La crisis mundial del 29 generó en Argentina el comienzo de un proceso de sustitución de importaciones. Así, el algodón, que antes era vendido a Inglaterra como materia prima, comenzó a ser procesado en Argentina y la producción se volcó al creciente mercado interno. El algodón es nuestra principal riqueza y se produce para el mercado interno y cuenta no solo con el consumo en la fábrica, el mercado interno. Muchas de las fábricas que producían la fibra eran las mismas comercializadoras. Aquellas que antes simplemente lo exportaban, lo empezaron a producir acá. También había un capital extranjero que aprovechaba esos recursos, pero también había capital nacional que aprovechaba esos recursos. Y a partir del 43, 45, dentro del ciclo del algodón, o sea, serían 15 años para atrás, la década infame, el peronismo y el desarrollismo, podríamos decir, hay también un interés en el mercado consumidor, o sea, están mejor pagados los sectores populares y esos sectores populares consumen camisetas, consumen vestidos. Y eso también apuntala a la producción del algodón y al ciclo algodonero. Y eso es lo que produce la verdadera colonización del Chaco. Ahí verdaderamente el Chaco se llena de gente. Porque el algodón aparte requiere mucha mano de obra, sí. De esos 100.000, 200.000 que entraron, el 80% eran correntinos, entonces son muchos. Ese sistema de fortalecer el mercado interno y de la industria nacional comienza a decaer a partir de la década del 60. Y eso hace que los productores rurales tengan dificultades para llevar adelante su producción, pero hay una marcada diferencia de acuerdo a la cantidad de tierras que tienen los productores rurales. La mayoría de los productores rurales eran pequeños productores y eso, como siempre, son los que pagan los costos. Y frente a un mercado consumidor que disminuye, hay una distribución más injusta de los ingresos, entonces hace que el que consumía camiseta ahora ya no puede consumir. Bueno, los que no pueden readaptar su estructura productiva a la nueva situación, ya donde el algodón no tiene el mercado que tenía antes, comienzan a perder su tierra y tienen que abandonar el lugar de producción y trasladarse primero hacia la localidad más cercana. Y de la localidad más cercana después se van a trasladar a Resistencia.
y de Resistencia van a seguir viaje para el sur. Ahora hay muchos de nosotros en Rosario. Visitamos Las Palmas, al norte del Chaco, cerca del río Bermejo. Las Palmas fue fundada en 1891. En el auge de su producción, fue la primera localidad en tener red eléctrica en todo el país. Las tierras conquistadas sobre estas márgenes, los ríos Paraná-Paraguay, van a ser cedidas a propietarios. Estas tierras, el Estado Nacional le cede en concesión a los hermanos Ricardo y Carlos Hardy. Le cede primero 20.000 hectáreas y después otras 80.000 más, o sea, son 100.000 hectáreas de tierra, y por lo tanto los hermanos irlandeses, Carlos y Ricardo Hardy, invierten y comienza una actividad productiva. La más famosa tiene que ver con un ingenio azucarero, pero también va a haber fábrica de alcohol, fábrica de papel, va a haber una hidrófila, y tenían grandes estancias y campos donde criaban ganado. La empresa tenía su propia moneda incluso, o sea, tenía un vale que acá lo llamaban plata palma y que se cambiaba en el almacén de la empresa, y eso después obviamente le quitaba poder adquisitivo a los trabajadores. Durante la segunda mitad de la década del 40, cuando está el peronismo en el poder, comienzan a haber un mejor trato hacia los obreros consiguen ciertas conquistas. Esta va a ser también la época de oro de la empresa. La empresa Las Palmas del Chaco Austral, Sociedad Anónima, tiene su máxima expansión. Diríamos, es la época de oro de Las Palmas también, donde el pueblo crece, donde crece toda la zona cercana, donde hay mucha actividad cultural, deportiva. Digamos, y es la época de oro donde los pobladores recuerdan como la mejor época de la empresa. Las Palmas en su época de esplendor tuvo un desarrollo muy grande, porque a partir de la fábrica de azúcar estaba la fábrica de alcohol, la fábrica de papel, cuya materia prima era el bagazo de la caña. En eso se utilizaba todo. Lo mismo para el alcohol era la melaza, y así se fueron obteniendo distintos productos. Después estaban los talleres mecánicos, talleres de ferrocarriles, aserraderos, curtiembre. Y acá teníamos de todo. En la fábrica tenían sus grandes almacenes donde adquiríamos alimentos, carne, pan, hielo, completo, tienda, no faltaba nada. Por la época del 60, cuando empezaron las dificultades, habrá sido seguramente porque dejaban de invertir, distraían los fondos para otros lugares, y entonces fue cuando el Estado Nacional lo expropió todos sus activos. En la época de los militares estaban ellos a cargo, había interventores. Los interventores duraban 2 o 3 años a lo sumo, y eso fue un gran problema porque no había una política de continuidad empresaria. Había algunos interventores que descuidaban la plantación de caña de azúcar. Al descuidar la caña de azúcar no teníamos lo suficiente para producir, y se llegó a comprar caña de Santa Fe. Imagínense, comprar caña de Santa Fe, una locura, lo que cuesta el flete. De ninguna manera eso podía ser rentable, y cada vez era peor. Y cuando eso estábamos sobrecargados de personas, porque un interventor que decía que no nos preocupemos por la plata que se pida a la nación, porque la plata no era de nadie. Y bueno, cuán equivocado estaba, ¿verdad? Cuán equivocado estaba, porque la plata es nuestra, no es que no sea de nadie. Esta empresa se estatiza, funciona bien un tiempo hasta que otra vez, diríamos, vuelven los vaivenes, la economía nacional y mundial, con toda la ola neoliberal que ya conocemos, la idea de privatizar, ¿no es cierto?, de que el Estado no debía intervenir en economía. Y bueno, Las Palmas en el 90, cerrada y rematada, a mejor postor, todo, absolutamente todo. Se cerró en el año 1990, noviembre de 1990. Vinimos a la fábrica para trabajar y andaban las puertas cerradas, y ya los telegramas que estábamos despedidos. Y bueno, la mayoría de los campos que eran de algodón están dedicados al cultivo de la soja, que la soja tiene muy poca mano de obra, a diferencia del algodón, que tiene trabajo intensivo, más allá de la mecanización que hubo, no utiliza la misma cantidad de trabajo. Mecanizada la soja. Sí, la asociación entre la semilla y los agroquímicos y todo eso utiliza muy poco trabajo. Así que son grandes extensiones verdes que dejan muy pocas ganancias en la provincia y dejan su devastación, dejan su devastación ecológica. El quebracho tiene un ciclo de vida de 250 años, pero en 50 años se destruyó el bosque nativo.
En nombre del progreso, se arrasó la tierra. Perder el bosque no es solo perder árboles, aves, biodiversidad. Es perder agua, es perder suelo. El monocultivo de la soja agrava el deterioro de la tierra, no solo por la falta de rotación y la toxicidad de los agroquímicos, sino también porque la retención de suelo que puede hacer un cultivo no es comparable con las raíces de un árbol. Hay una relación profunda entre bosque y río. Irene Weiss nos explica el proceso de colmatación de los lechos. El Gran Chaco, previo a todos estos emprendimientos de la vida moderna, era realmente un impenetrable y era una verdadera selva. Es muy diferente al paisaje que se ve hoy, donde realmente cambió no solamente toda la fisonomía a nivel superficial, sino cambió el clima, cambió la cantidad de agua disponible, cambiaron una serie de factores producto de esta deforestación. La naturaleza funciona con el principio de totalidad e interdependencia, es decir, todo está relacionado con todo y yo no puedo mover ninguna pieza para que no se afecte eso en otro lado, ya sea a largo plazo o aguas abajo de un río grande como el Paraná. Es lo que llamamos el efecto dominó. El Gran Chaco realmente sufrió una enorme deforestación a principios del siglo XX. Esto trajo aparejado que la gran cantidad de lluvia que era retenida por la selva o por el bosque quedara cayendo con gotas muy grandes sobre un suelo desnudo y produjera una enorme erosión y arrastrara todo ese sedimento fino, muy lábil y muy frágil, que otrora era el fondo de una selva, de un bosque, y ahora está en territorio deforestado. Eso es arrastrado hacia los afluentes del Paraná y también al gran río Paraná. Esto llena de sedimentos extras el canal del río, sube el cauce y comienza a inundar también en forma horizontal el terreno aledaño. ¿Cómo está el tema de la explotación de estos bosques tropicales o semitropicales en estos momentos? Los datos son muy difíciles. Hay quienes dicen que solo nos queda el 30 o el 40% de lo que había de bosques. El problema es que nadie sabe cuánto había de bosques, por lo tanto no hay un ordenamiento forestal y mucho menos un reordenamiento de policultivos asociados. ¿Existen muchas comunidades indígenas ligadas al aprovechamiento del bosque? Todas las comunidades indígenas tienen un patrimonio muy rico, muy diverso y muy importante, donde se podría rescatar y valorar esos conocimientos. Ahora, ese modelo de destrucción ya no va más en el agotamiento de los recursos, sea forestales, suelos, aguas, etc. Hay una especie de luz de esperanza, ¿no? O sea, a raíz de los excesos de deforestación generados por la expansión de la frontera agropecuaria sojera, pero también ganadera, apareció una ley hace unos 4 años en el Congreso de ordenamiento territorial forestal. O sea, que solicitaba que cada provincia hiciera básicamente un mapa donde ubicara sus masas forestales y las definiera en 3 categorías. Una categoría roja, categoría que no se podía tocar, un parque nacional, por ejemplo, o las reservas provinciales. Una categoría amarilla donde se podía utilizar el bosque con muchísimo cuidado, y una categoría verde donde prácticamente se podía hacer todo dentro de las leyes provinciales. Por las presiones de los productores tardó 2 años en salir. El reto de la gestión del bosque es lograr, digamos, eliminar la visión de que el bosque es madera y que el bosque se valore por los servicios ambientales que presta. Por ejemplo, en el caso paraguayo, muchas de las etnias tienen un concepto del árbol sagrado. ¿Cuánto podría significar, en mucho más que leyes, la restitución de esa importancia afectiva que tiene el árbol sagrado, los árboles sagrados o las plantas sagradas que finalmente son el equilibrio del mundo? El algarrobo es una leguminosa, es un arbolito que alimenta el suelo, tiene mucho nitrógeno. El algarrobo es melífera, es decir, atrapa a las abejitas que producen miel, una miel muy sabrosa. Y dicen que es una miel que favorece mucho a
amortiguar las dolencias o las molestias en vías respiratorias. Por el otro, la madera se utiliza para fabricar muebles de muy buena calidad, pero los nativos descubrieron las propiedades de esas vainas del algarrobo, de la cual la pisan, ¿verdad? Llevan al pilón, le llegan a incluso hacer un proceso de ahumado, también con unas ramitas de algarrobo que le da un sabor muy especial para la preparación de la harina de algarrobo, con la cual hacen tortas deliciosas. El algarrobo también es forraje animal de primer nivel, porque el algarrobo da justamente un alto nivel proteínico, ¿verdad? Pero es también, para algunas etnias chaqueñas, es un arbolito casi sagrado, porque cumple un rol de equilibrio entre el cielo y la tierra. Esa tarde, al llegar al puerto de la vecina Corrientes, nos recibe un perfume sutil, pero persistente. Uno de los expedicionarios descubre que es palo santo, esperando para cargar y ser exportado. China es el mayor comprador con el 95% del mercado. Aparte de la madera, es muy valorado en la fabricación de perfumes. Ese dulce aroma nos deja un sabor amargo. Maderas nativas, preciosas, que siguen siendo llevadas por el río, al mar, a lugares remotos. Yo, de chico, empecé a escuchar a los ancianos. Por eso todo esto tengo grabado en mi mente hasta hoy. Y no me olvido de lo que ellos me enseñaron. Entonces ahora es necesario que los nuevos tienen que escuchar a la gente mayor. La gente indígena ha perdido la confianza de tanto maltrato que hay. A veces uno dice que promete algo y no hay nada. Los ancianos no hablan por temor también de que le pase algo malo a los hijos, ¿no? De tanto que han sufrido ellos. Por ahí escucho ancianos que dicen a los nietos, bueno, mézclense con ellos, así van a mejorar su vida. Pero ¿qué es lo que perdemos? La autoestima. La autoestima pierde el indígena por querer entrar a la nueva sociedad que se dice, pero se siente frustrado, como dicen ustedes. Herminda integra el coro Chela Alpí, que mantiene viva la cultura com a través de la música. Ella nos cuenta cómo fue crecer entre dos culturas en tensión, entre dos lenguas que no dialogan entre sí, y cómo, al recuperar su lengua, recuperó su canto y su gente. La escuela se inició en el 62, era una escuela rancho, la escuela de los blancos. Y ahí aprendimos a hablar el castellano. No era tan fácil, ¿no?, de entrar a una escuela con distintas lenguas. Uno a veces se sentaba ahí a escuchar, pero no. Por ahí uno no entiende lo que dice la maestra. Y lo que más lamenté fue de no entender nada cuando llegué a Pampa, a la casa de mi abuelo. Ellos estuvieron conversando en el idioma y no entendía nada. Mi mamá siempre nos hablaba, pero nosotros nos metimos muy en lo de ustedes, diría yo. Y entonces eso costó mucho de volver otra vez a recuperar la lengua y la identidad de uno, que es importante. Eso hemos perdido lo que vivimos en la zona urbana. A veces perdemos nuestra identidad y perdemos todo. Recuerdo que los fines de semana se reunían entre los grandes para cantar las canciones antiguas. El coro también empezó en la comunidad de Barrio Toba, ¿no?, a juntarse y siempre estar cantando sus canciones, ¿no? Y por ahí uno se pone a escuchar porque hay muchas canciones lindas. Y realmente uno, si no entiende la letra, es desagradable para uno siendo de su raza, ¿no? Pero después, bueno, cuando recuperé la lengua y lo que es la danza y la comunidad unida ahí, hablando, a pesar de su pobreza, pero ellos tienen también sus cuentos, sus mitos, sus leyendas. Entonces uno comparte mucho esa parte.
Estamos acá en la escuela del barrio Toa. Yo acá enseño y recupero la lengua nuestra. Acá vienen el 80% familias indígenas. Entonces se implementó la enseñanza de la lengua intercultural, vendría a ser. Yo estoy trabajando acá con los chicos, enseñando todo lo que es nuestro.